Otra vez, ¿vale? Bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass de prevención y gestión de críticas sobre el sector porcino. Como veis aquí en esta diapositiva, hay varias preguntas que yo creo que probablemente en algún momento os hayáis hecho, os hayáis planteado, y es si sentís que el sector porcino es invisible en la sociedad, si vosotros o vosotras os sentís incomprendidos, si te sientes incomprendido o te miran raro cuando cuentas que trabajas en el sector porcino, si notas que la gente cuando le dices soy veterinaria, soy veterinario, o soy ganadero, soy ganadera, trabajo en una granja de cerdos, no tienen mucha idea de lo que hacemos, o sí, que eso a mí me ha pasado en otro momento, ahora ya no me pasa, cuando oyes que alguien critica al sector, aunque te enfade, te callas porque no sabes cómo responder o porque te da miedo enfadarte y responder mal. Todo eso es normal y es normal porque actualmente, por desgracia, o por suerte, ¿no? Porque al final la comunicación es una herramienta muy buena, no basta con hacer bien nuestro trabajo, no basta con que seamos buenos en lo que hacemos, tenemos que contarlo, porque el 72% de las personas prefieren conocer a una empresa o un negocio a través de las historias. Es decir, les tenemos que transmitir contándoles historias qué es lo que hacemos. El 99% casi busca online, seguro que lo habéis hecho alguna vez, sobre todo en restaurantes o en hoteles, sobre esa marca, sobre ese sector, sobre ese negocio, antes de comprar un producto o contratar un servicio. Lo mismo pasa en el sector porcino. Mucha gente, antes de emitir una información sobre el sector, buscará online, en redes sociales o en Google, qué le aparece sobre nosotros. Y actualmente, esta también es muy importante, es 2,5 veces más probable que las personas consulten las noticias, bien sea por las redes sociales, mucho más que a través de periódicos o televisión. Es decir, estamos a merced de lo que contamos y de lo que se cuenta de nosotros a través de las redes sociales y del mundo online. ¿Cómo podemos cambiar eso? Lo podemos cambiar. Os he contado que la gente está mucho más dispuesta a escuchar historias, ¿no? Sobre nosotros, sobre nuestra marca. Es decir, lo tenemos en nuestra mano, depende de nosotros. Tenemos que ser nosotros los que alcemos nuestras voces y contemos nuestras historias y nuestro día a día. Quizás, y es probable, porque a mí también me pasó en su momento, ¿no? Digas, "Buah, pues es que no es fácil, es complicado, no sé por dónde empezar". Tranquila, tranquilo, porque aquí estamos, ¿no? Y hoy empezamos en este cambio y en este camino con una parte que, como os decía al principio, es muy compleja, ¿no? Y quizás es uno de los mayores miedos que tenemos. Pero yo estoy aquí para acompañarte y la idea es que esto sea un proceso fácil y divertido, ¿vale? Nos hemos quedado aquí cuando Carmen me ha avisado de la voz. Os estaba contando pues quién soy, ¿no? Yo soy Gemma Ticó, soy veterinaria especializada en sector porcino, comunicación y reputación. Y actualmente lo que hago es ayudar tanto a profesionales como a empresas del sector porcino a conseguir autoridad y visibilidad. ¿Cómo? A través de la comunicación reputacional, que no es nada más que en cualquier acción o en cualquier mensaje que lancemos, siempre tengamos presente cuál es la imagen o la reputación que queremos transmitir desde la empresa o desde el sector. Y con una doble vertiente, con un doble objetivo. Por un lado, para conseguir que la sociedad conecte con el sector porcino y por otro lado, para generar impacto dentro del sector, en el caso de las empresas. Me he formado con muchísimas personas, entre ellas hoy quiero dar un especial agradecimiento a Elena Manzano, que es con quien me formé en gestión y en prevención de críticas y de crisis en redes sociales, y es de la que he aprendido muchísimas cosas de las que te voy a contar hoy aquí. Y también me he formado en la Universitat Oberta de Cataluña en comunicación corporativa y reputacional. Además, desde hace ya un año soy CEO de la primera agencia de comunicación reputacional para el sector porcino, que es la agencia Oinkers. Quizás me hayas visto, he aparecido, pues eso, ¿no? En varios medios de comunicación propios del sector y también he estado por suerte, ¿no? Y para mí es todo un honor poder decirlo en muchas de las jornadas y eventos de las asociaciones de veterinarios del sector. Y desde la agencia hemos colaborado con muchísimas empresas y asociaciones también del sector. Pero vamos a lo importante, porque hoy vamos a aprender los distintos grados de alerta que nos avisan de una posible crítica o crisis. Vamos a ver también cómo proteger las cuentas para minimizar esas críticas o crisis de reputación. Y también hablaremos del plan de acción para salir airoso de cualquier crítica. Y una vez visto ese plan de acción, al final de la clase te voy a contar cómo resolver críticas en redes sociales con ejemplos reales, tanto míos como de otras personas. Así que sin más,
Vamos allá y primero quiero contarte, pues eso, ¿no? Porque es importante que identifiquemos una crisis que nos pueda afectar y por qué es importante hacerlo antes de que nos afecte. Es decir, por qué es importante prevenir esas crisis. Es importante porque tener claro cuáles son los puntos críticos por los que nos pueden llegar una crisis de reputación nos ayuda a trabajar esos mensajes previamente a que llegue la crisis y a poder comunicar sabiendo las consecuencias. Nos ayuda también a estar más alerta cuando se desate esa crítica. Es decir, una vez nos llega la crítica, como nosotros ya le hemos dado una vuelta a cuáles son los temas por los que nos pueden criticar, es más fácil responder y estar alerta, ¿no? O detectar esa crítica. ¿Cuáles son los factores más frecuentes a la hora de desatar una crisis? Es decir, ¿cuáles son los puntos críticos por los cuales, valga la redundancia, nos pueden criticar? El primero son personales tuyos. Es decir, a mí, por ejemplo, por el hecho de llevar gafas, me pueden criticar, me pueden decir que llevo gafas. Por el hecho de ser alta, ser baja, ser rubia, ser mujer, ser hombre. Simplemente por ser como soy, me pueden criticar. Por mi trabajo como veterinaria, pues o bien como ganadera o como ganadero o como comercial, por ejemplo, por tu trabajo también te pueden criticar. Personales del cliente, es decir, el cliente puede tener algún problema que puede hacer que se desate una crítica, pues porque ese día ha tenido un problema personal y tiene pues eso, ¿no? Tiene menos paciencia y te critica pues muchísimo antes de lo que haría otro día. Sociales, el momento en el que estamos, por ejemplo, a nivel de sector porcino, ¿no? Todo el movimiento que está habiendo contrario al sector facilita que pueda haber también más críticas. De localización, en función de dónde vivas, también te pueden criticar. Relacionadas con las tradiciones, por ejemplo, eso en el mundo de la tauromaquia pasa mucho, o en el caso del sector porcino, por ejemplo, con las matanzas, ¿no? Con las matacías que eran una tradición y que están desapareciendo. Vamos a ver, ya una vez visto, ¿no? Y ubicado en general cuáles son los temas por los que nos pueden llegar críticas, ¿no? Que ya veis que son muy amplios, que pueden ser internos, pueden ser de la persona con la que nos estamos comunicando o pueden ser externos de nuestro entorno. Vamos a ver cuáles son los grados de alerta que nos avisan de una posible crisis o crítica. Desde el punto de vista de imagen de la persona, de la empresa o del sector, hay 3 grados de alerta y los vamos a analizar como si se tratara de un semáforo. Empezamos por el color verde. El color verde no es una crítica real ni es algo personal. Es un troll, que eran muy típicos y son muy típicos en lo que era Twitter, que ahora es X, que tiene ganas de divertirse. Y, por ejemplo, tú has cometido una falta de ortografía y te dice, has escrito mal no sé qué. Esto no deja de ser una crítica porque no deja de criticarte algo a ti, pero es una crítica muy ligera. Es una crítica que también puede deberse, por ejemplo, a un fallo de comunicación por tu parte, que tú das por sentado que has explicado una cosa y otra persona no la entiende o la entiende distinto y por eso te critica, ¿no? Porque cree que estás diciendo una cosa distinta a la que realmente querías decir. La amarilla ya se trata de una crítica real, pero es algo puntual. Es decir, tú un día en tu trabajo o el sector un día se puede equivocar, puede haber un problema y eso puede hacer que te critiquen. Pero es algo muy concreto, ¿no? Es algo que por un día concreto o por una granja concreto te llega una crítica. Y ya las más graves, el último paso, son las rojas. Esa es una crítica que ya se hace pública, que ya es una consecuencia directa de una gran equivocación, que puede ser real o no. Es decir, esa crítica puede ser debida a una equivocación que alguien hace pública, pero puede ser una equivocación que alguien se está inventando. Es decir, por ejemplo, en el caso del sector porcino tenemos muchas fake news que se convierten en críticas públicas, incluso se han llegado a hacer programas de televisión basadas en algo que no es real, pero que al final se hace público, estalla y llega a todas las personas, ¿no? de un país. Estos son los tres grados, ¿vale? Al final, lo más importante del por qué debemos saber estos 3 grados es porque esto nos ayuda a entender desde dónde partimos. No es lo mismo si te llega una crítica verde que si te llega una crítica roja. Al final, la forma en la que tú vas a responder o la forma en la que tú vas a actuar no es exactamente la misma, ni mucho menos, ¿no? Al final no es lo mismo que te critiquen por una falta de ortografía que salgas en un programa de televisión en el que se está criticando todo el sector. Hemos visto el tipo de críticas, eso nos va a servir para luego poder responder, pero dentro de lo que sería la protección y la prevención, una vez conocemos también
los tipos de críticas, es importante que tengamos claro que existen ciertas barreras. En ese caso son barreras que se pueden aplicar a las redes sociales. ¿Dónde? En Facebook, por ejemplo. Aunque sea una red social que usemos poco, sí que es verdad que Facebook nos deja y por eso te lo quiero contar. En Facebook podemos bloquear palabras. Hay una parte de la página de Facebook que te deja bloquear palabras. Pero no solo eso, puedes también activar el filtro de groserías. Este filtro de groserías lo que hace es activar que si en un comentario tuyo que recibes tú, vamos, te llega o alguien escribe una de las palabras que están más denunciadas por los usuarios a nivel mundial, que suelen ser insultos genéricos, pues eso te sirva para que ese mensaje no salga. Es decir, tanto si bloqueas una palabra, por ejemplo, asesino, como si usas el filtro de groserías en Facebook, si tú haces una publicación y alguien te pone un comentario usando alguna de esas palabras, Facebook bloquea ese comentario y tú ni lo llegas a ver. Es como que no existe el comentario. Con lo cual, de esa manera, reducimos también las críticas que nos llegan. Ponemos escudos, ponemos barreras. En Instagram funciona muy parecido porque al final son del mismo grupo, no es todo Meta. También podemos bloquear palabras, perdón, y también podemos usar el filtro de groserías, aunque si lo tienes ya activado en Facebook, lo tendrás también activado en Instagram, ¿vale? Lo más importante para nuestro sector es bloquear palabras, porque al final como sector recibimos ciertas críticas que son como muy específicas, ¿no? Que quizás son palabras genéricas como puede ser maltratadores, asesinos, pero que luego también tienen esa parte como más específica, ¿no? De a qué van dirigidas. Entonces, ese tipo de palabras es importante que os aseguréis de bloquearlas. Y en X, tan solo se pueden, si sois usuarios de X, tan solo se pueden silenciar cuentas para uno mismo. Es decir, si alguien te critica, tú puedes silenciar esa cuenta, con lo cual tú no vas a ver nada de lo que publica esa persona, pero los comentarios sí que van a ser públicos, a diferencia de lo que pasa con Facebook o con Instagram. Es decir, todo el mundo va a ver esos comentarios que te han llegado. Terminamos con la parte de prevención, esa primera introducción de cómo prevenir, ¿no? Y vamos al grueso de la clase de hoy, ¿no? Porque al final lo importante, la prevención es como muy sencilla, porque al final hay cuatro cosas que podemos hacer desde nuestro lado, de forma totalmente objetiva, a modo de escudo, pero lo importante en este caso es si me llega la crítica o si recibo una crítica, ¿qué hago? Y esto nos sirve para redes sociales, pero también para fuera de las redes. Ante una crítica, como ante todo en esta vida y como agentes del sector porcino lo tenemos muy claro, ¿no? Todo requiere de un plan de acción y vamos a desgranar paso por paso este plan de acción. Porque al final, ante una crítica, lo más importante, y lo hablábamos al principio, es no actuar por impulsos ni improvisar. Es decir, no podemos actuar por impulso porque al final, si respondemos mal, van a pasar dos cosas. Una, la otra persona va a entrar más al trapo porque es lo que quieren. Cuando alguien te critica, lo que quiere es entrar en una discusión hacia donde a esa persona le interesa. Y dos, el que tú critiques o hables mal o respondas mal va a hacer que tanto tú como tu empresa como el sector queden en una mala posición, ¿no? Se tengan mala imagen porque al final no es la respuesta que queremos dar. ¿Para qué sirve ese plan de acción? Para limpiar, entre comillas, no me gusta usar la palabra limpiar porque no estamos limpiando nada, porque no se trata de engañar, pero sí que al final no estás dejando de lavar tu imagen, ¿no? De recuperar tu imagen, dándole la vuelta a algo, sea cierto o no, porque puede ser que limpies tu imagen reconociendo tu error, que eso también es muy válido, ¿no? Y es muy bueno y la gente lo agradece muchísimo. También sirve para sacar conclusiones, porque al final si eres una gran empresa y has tenido una crisis de reputación, quizás tienes que mejorar tus protocolos. En el caso de nosotros a pequeña escala, ¿qué podemos hacer? Si recibimos una crítica con una palabra que no teníamos bloqueada en Instagram, pues vamos a coger esa palabra y la vamos a bloquear en la configuración de nuestra cuenta, en la parte de seguridad de mensajes. Vamos al plan de acción. Un plan de acción tiene varias fases. En este caso, el plan de acción para salir airoso de cualquier crítica o crisis tiene 5 fases. La primera es el análisis de la situación, es decir, ¿qué ha sucedido? En ese paso nos vamos a el inicio, nos remontamos al principio. Primero,
A nivel interno, tenemos que plantearnos en qué grado de alerta estamos. Es decir, si la crítica que hemos recibido cabría dentro de un grado verde, un grado amarillo o un grado rojo. Y en segundo lugar, también tenemos que ver dónde se ha publicado, porque no es lo mismo si nos llega por mensaje privado, que siempre es más fácil de gestionar, porque al final no deja de ser en privado, que si se hace pública en un comentario o en un comentario en una publicación, o nos la hacen, por ejemplo, por la calle o en el gimnasio o dando una charla. Siguiente paso, preparación emocional. Aquí entra la parte que contaba antes, ¿no? La de no actuar por impulsos ni improvisar. Es muy importante que te prepares antes de responder para alejarte de esa respuesta automática o de esta primera reacción que la emoción puede predominar, o sea, que la emoción que puede predominar sea negativa. No respondas al momento y jamás si estás enfadado, ¿vale? Si estás enfadado o enfadada, lo mejor es no responder. Y si estás muy enfadado o enfadada, eso me gustó mucho cuando me lo contó Elena el primer día. Escribe, la primera respuesta es en la que sueltes toda esa rabia y ese mal humor que te genera, porque al final te están atacando a ti, están atacando a tu familia, están atacando a tu vida, ¿no? A tu pasión, en un bloc de notas. Tú lo respondes en un bloc de notas, frenas esas emociones negativas y luego ya vas a pasar a responder a esa persona, bien sea en público o bien sea en privado. Claro, eso lo puedes hacer si estás en tu casa. Si estás en vivo cara a cara con esa persona, pues ya hay que hacerlo internamente, ¿no? Esa parte de autocontrol y de gestión, ¿no? Tercer punto, hemos analizado la situación, nos hemos relajado y ahora, ¿qué hay que hacer? Leer entre líneas. Claro, al final tú no sabes si esa persona te lo está diciendo porque realmente es algo que considera que es así, es algo que le ha sentado mal, es algo que tú has dicho mal, es algo que le afecta por creencias y tienes que analizarlo. Cuando recibes una crítica, eso claro, todo esto en redes te da más tiempo para hacerlo, ¿no? Pero bueno, es importante y de verdad que funciona hacer el proceso porque luego cuando es en el tú a tú, en el cara a cara, también ayuda. Lo primero es la emoción. La parte de la emoción en la que te dice, porque a mí, o porque yo creo, o porque yo digo, o porque yo sé, esa parte emocional hay que responder desde la empatía. Luego veremos cómo. Los hechos. Te dirá, porque a mí me dijiste que es eso que te dice, me dijiste que era no sé qué, lo que tenía que hacer y ahora me dices que es no sé cuántos. Vale. Ahí tienes que pensar, ¿realmente yo le dije que era no sé qué y ahora le digo no sé cuántos o no me entiende? Porque claro, ahí tienes que descifrar lo que es real, lo que no, y ahí tienes que responder, es decir, le tienes que decir, no, mira, disculpa, yo te dije eso, igual no me entendiste, ¿no? O no, perdona, estás equivocado porque yo te dije esto otro. Y te lo dejé muy claro porque además lo dejé por escrito, por ejemplo. Opiniones críticas, porque claro, luego además, disculpad, luego, además, también en las críticas suele haber un punto en el que atacan, ¿no? Porque es que siempre me indicas mal las cosas, o porque es que el sector porcino sois unos contaminantes del medio ambiente. Me da igual, ¿no? La crítica. Siempre hay una parte que es crítica, ¿no? Que es lo que te atacan. Y esto es lo que hay que responder. Es decir, tienes que ser empático con su emoción, tienes que entender que esa persona puede estar enfadada o puede estar disgustada, tienes que saber qué es lo que está diciendo. Es decir, por ejemplo, te está diciendo que, no sé, que contaminamos el agua de los pueblos. Te está diciendo que contaminamos el medio ambiente. ¿Vale? Eso es una crítica, pero a la vez probablemente te dirá sí, porque en el pueblo de no sé dónde tal o en no sé dónde no se puede beber agua. La crítica es que contaminamos el agua. El hecho, según esa persona, es que en no sé qué pueblo no se puede beber agua. No es lo mismo. Es decir, por un lado está lo que esa persona te critica y por otro lado está el hecho, ¿vale? Porque puede decir, en no sé qué pueblo no pueden beber agua por culpa de la granja, pero se puede quedar ahí. O puede decir, en ese pueblo no se puede beber agua por culpa de la granja. Y es que, claro, como no, porque el sector porcino, bla, 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 bla. Y aquí ya empezaría la crítica hacia el sector. Y ahora viene lo que tiene más miga del asunto,
que es la parte de darle respuesta a esa crítica, ¿no? De elaborar la respuesta perfecta. Lo que te decía antes, si es en presencial, esto es como que la cabeza va, ¿no? Tiene que ser muy rápido, pero hay que practicarlo muchas veces y hay que entrenar esa habilidad, como todas, para que luego nos salga sola. Y al final, si es necesario hacer autocrítica, porque quizás dentro de ese análisis de la crítica, de ese leer entre líneas, te das cuenta que tú no has explicado algo bien o que tú te has expresado con unas palabras que, por ejemplo, personas que no conocen el sector no tienen por qué saber. Con lo cual, también puedes hacer autocrítica y también puedes tú decir, vale, pues la próxima vez intentaré explicarlo de otra manera. Vamos al paso 4, que es el paso gordo, ¿no? El paso de la respuesta perfecta. Y te he puesto aquí un sándwich porque la respuesta perfecta se llama tipo sándwich. Y vamos a ir analizando ingrediente por ingrediente este sándwich. Vamos a empezar con el primer paso. El primer paso que sería el pan de abajo, en este caso, ¿no? La base. El saludo. Es muy importante esa base. Es muy importante el cómo empiezas la respuesta a una crítica. Tienes que usar el tú y tienes que hacerlo de manera que sea como muy empático, que realmente la otra persona sienta que estás entendiendo su postura, aunque no la compartas. Es distinto. Quiero decir, al final una cosa es entender que puede estar enfadado o enfadada y que puede estar criticando eso, y otra cosa es compartirlo. Primero en el saludo tú lo entiendes. Al final, con asertividad, con empatía, y le hablas de tú. Le dices, siento que esto te siente así, o siento tu respuesta, o siento que te hayas sentido así, o que lo veas desde esa perspectiva. Como que lo entiendes, ¿no? Como que le das pie. Aquí viene la parte importante, la respuesta. La respuesta, por un lado, responde, valga la redundancia, al hecho y por otro lado responde a la opinión y a la crítica. Es decir, tenemos que dar respuesta a las dos cosas, porque el hecho puede ser cierto o no, como hemos dicho antes. Puede ser que se genere un programa de televisión de algo que no es totalmente verídico. Y esa parte hay que responderla con tu verdad. Tu verdad no quiere decir la que te has inventado. En nuestro caso es del sector, tenemos muchísimos datos en mis redes sociales comparto cada semana información sobre el sector. En el PDF que has recibido también junto a esta masterclass hay mucha información también para responder a las críticas. Esos son hechos, esos son verdades que te sirven para dar respuesta a una crítica. Lo más importante en este punto es que no ataquemos a la otra persona. En el primer punto hemos hablado de empatizar, con lo cual es muy importante que sigamos siendo empáticos. Es decir, esa persona quizás te está criticando algo del sector, pero lo está haciendo porque no conoce el sector o porque le ha llegado una opinión y tiene miedo. Por ejemplo, una de las cosas que se nos critica también es el consumo de antibióticos, ¿no? Y puede ser que esa persona lo critique porque tiene miedo de estar comiendo carne con antibióticos cuando sabemos que no es verdad. Y nosotros lo tenemos muy claro, pero igual esa persona no, porque no ha dado con la información o no ha dado con el conocimiento. Entonces, tenemos que evitar juzgar y atacar a esa persona, ¿vale? Porque al final no sabemos desde dónde lo está diciendo y desde qué conocimiento lo está diciendo. Con lo cual, tenemos que ser muy empáticos, responder con nuestra verdad, pero responder de una forma totalmente objetiva, que no haya esa parte de emoción, ¿no? Esa parte de rabia a la hora de darle respuesta. Lo tenemos que hacer desde un punto objetivo totalmente. Por otro lado, en el caso de que esté relacionado con un producto o un servicio que tú ofrezcas o que tu empresa ofrezca, lo más importante es intentar remitir a esa persona a un email o a un teléfono para hacer un seguimiento de esa crítica por privado. Básicamente no por ti como empresa, que también, sino sobre todo por esa persona, porque al final, y eso se lo puedes poner en público, no es cuestión tampoco de que salgan publicados y se queden por escrito en redes sociales, por ejemplo, o en un entorno en el que hay más gente se escuchan cosas que pueden ser privadas de esa persona, ¿no? Con lo cual es muy importante, pues eso, ¿no? Remitirle a un apartado, a un privado, para poder seguir con esa conversación. El cierre es el lacito final, ese otro bocadillo, porque ya has visto que la parte del relleno
está en la respuesta. Y yo no sé a ti, pero a mí me gustan los bocadillos bien, bien llenitos, que no sea solo pan con pan. Así que esa parte de la respuesta es donde hay que trabajar y donde hay que poner muchos ingredientes y mucha información. Ese otro pan que cierra el bocadillo, esa otra rebanada de pan, es el cierre, es dar las gracias. Dar las gracias porque esa persona, desde su perspectiva, más real, menos real, más crítica, menos crítica, más ácida, menos ácida. Desde su perspectiva, esa persona se ha tomado un tiempo para responder a algo y para compartirte su opinión o su perspectiva o su conocimiento. Con lo cual le tienes que dar las gracias por haberte escrito. Aunque por dentro digas, madre mía, de verdad, qué barbaridad me ha dicho. Pero da igual, pero es lo que ella siente, es lo que ella conoce. Y al final también es muy importante que siempre quedes a su disposición para aportarle más información, para ayudarle en lo que necesite, para resolverle otras dudas. Sobre todo si eres una empresa, pero también si eres un agente del sector. Y yo lo he vivido y otra gente del sector lo ha vivido. Y al final, cuando tú das esa mano y ofreces ese apoyo o esa ayuda, las personas al final te lo agradecen y luego cuando tienen alguna duda muchas veces te vienen a preguntar, ya por privado, la mayoría, o en público, pero te siguen preguntando otras cosas. Y al final a esa persona le estás ayudando y le estás aportando información, con lo cual es importante también que dejemos la puerta abierta, a no ser todo eso que no lo he dicho aquí en este punto en concreto, pero todo esto siempre es cuando la persona que te ha lanzado la pregunta lo ha lanzado desde la educación, criticando, pero desde la educación. Si hay faltas al respeto, si hay insultos, lo primero, bloquear esas palabras en el filtro que hemos comentado antes en Instagram o en Facebook, si es por esa vía. Y lo segundo, o lo primero, si es por otra vía, pedir respeto. Porque al final lo más importante es tu persona, es tu respeto y es hacerte de valer. Con lo cual, si no hay respeto, no hay respuesta tampoco, ¿vale? Si tú quieres dejar respuesta, la dejas, pero lo primero es decirle a esa persona que ante todo educación y respeto. Y a mí me ha pasado hace poco y es importante, ¿no? Esa parte de no todo vale y ante todo somos personas y tenemos que tratarnos con respeto, ¿vale? Pero eso, lo dicho, que vuelvo a retomar. Cerramos siempre con esa parte de dar las gracias y ese quedar a su disposición para lo que necesite. Te he hecho un regalo que no sé si has podido ver, y es un regalo con respuestas a las críticas, a las 9 críticas que las tenemos aquí. Profesión, agua, antibióticos, contaminación, los gases de efecto invernadero, la deforestación, que se vacían los pueblos, el maltrato animal por consumo de carne. Y te he dejado tanto la crítica como tal, como un montón de información de respuesta a esa crítica que te sirve para darle respuesta directamente con esos textos. Y también, si quieres, te he dejado algunos reels que publico yo, que ya tengo publicados, también con información para que puedas, por ejemplo, compartirlo, ¿no? Directamente, por ejemplo, si lo prefieres, en lugar de contárselo, decirle, pues mira, tengo este reel con esta información que te va a venir muy bien. Te he comentado que al final vamos a ver, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque hemos visto cómo responder, pero claro, la teoría puede parecer fácil, pero luego a la hora de la práctica, pues hay que tener un poquito de mano izquierda también, ¿no? Y te quiero compartir bastantes ejemplos de cómo darle la vuelta a esas críticas a través de redes sociales. Pero antes de eso, te quiero pedir permiso para contarte una cosita que me hace mucha ilusión, y es que la unión para mí hace la fuerza, ¿no? Y que esa respuesta a las críticas del sector es muy importante que lo hagamos todos unidos y que lo hagamos todos a una. Y es por ello que he creado una cosilla muy especial que se llama Membresía por Cidibulgas, que no es otra cosa que un grupo de WhatsApp a través del cual recibirás contenido formativo sobre comunicación, redes sociales, reputación, gestión de crisis. Recibirás mi apoyo, es decir, me tendrás a mí al otro lado para que si en algún momento recibes una crítica, bien sea por redes sociales, bien sea a través de un familiar, un amigo, un compañero del gimnasio, un padre, un padre o una madre del cole de tus niños, da igual, para que puedas escribirme y encontremos juntos, juntas, la respuesta. También para que te apoyes en los demás compañeros, porque entre todos, al final, si nos compartimos nuestro contenido, si nos apoyamos entre todos, nos comentamos entre todos, vamos a generar un ejército, una red de personas del sector
que remamos juntos. Y al final, cuantas más voces rememos juntas, más nos vamos a hacer escuchar. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Pues con una serie de contenidos que también te voy a compartir, contenidos listos para que puedas compartirlos como y cuando quieras, con todas las ideas para que puedas hablar sobre esos temas. Como precisamente sé que tienes muy poco tiempo fuera de tu horario laboral y al final, pues probablemente quizás estés viendo esta grabación en lugar de poder haber podido asistir en directo precisamente por esta falta de tiempo, esta membresía, esto está todo pensado para que lo hagas a tu ritmo. Cada semana iremos compartiendo contigo contenido y ejercicios prácticos sobre redes sociales, debates sobre noticias, ideas para publicar en redes, comunicación. Lo vamos a hacer semanalmente a través de las redes sociales y lo vamos a hacer o sea, a través de WhatsApp, perdón, y lo vamos a hacer de una forma totalmente atemporal. Es decir, tú tendrás el contenido el lunes y lo iremos comentando a lo largo de toda la semana. Sí que hay una cosilla en presencial y es que, en teoría, en principio, si no pasa nada, el tercer jueves de cada mes nos vamos a juntar online conmigo de 7:30 a 8:30 hora de Madrid para que podamos hablar de lo que ha ido pasando en ese mes, para que podamos plantear casos reales, para que podamos compartir y debatir sobre cosas que nos preocupan como personas que trabajamos en el sector. Aún así, si en esa sesión online en vivo, que es lo único de todo el mes que va a ser presencial, online, pero que va a ser en vivo, ¿no? Que va a ser al momento, en directo, no te preocupes porque antes de la sesión podrás mandarme dudas que te hayan surgido, yo las resolveré en directo y como luego vas a tener la grabación para ti para siempre, podrás ver mi respuesta en la grabación. Y aún así, si algo no te queda claro, lo podremos hablar una vez veas tú el replay, ¿vale? Vamos a repasar cómo sería un mes en ese grupito, ¿no? En esa membresía, en ese ejército. La primera semana hablaríamos sobre redes sociales y haríamos un ejercicio práctico para que esa teoría de formación en redes sociales la apliques. Por ejemplo, crear tu perfil de LinkedIn, optimizarlo, crear tu biografía de Instagram, abrirte una cuenta si es que no sabes cómo abrirte una cuenta de Instagram o de LinkedIn. La segunda semana hablaremos también, y será contenido formativo, pero en este caso, bien de comunicación o bien de gestión de críticas, de lo que hemos hablado hoy en esta clase. Y también habrá un ejercicio práctico, porque al final de lo que se trata es de que aprendas, de que te lleves herramientas y ejemplos prácticos y que puedas ya empezar a aplicarlo en tu día a día. La tercera semana es la semana que, como te he dicho, si no pasa nada, vamos a tener la sesión online en vivo para resolver dudas de las 2 primeras semanas que han sido contenido más formativo y también te pasaré un calendario con un contenido semanal que hasta ahora ha sido público, pero que va a pasar a ser privado solo para los que estéis en la membresía, con toda la información para que tengas ya contenido listo para poder publicar o para poder compartir. ¿Y qué haremos la última semana? La última semana de cierre debatiremos sobre noticias de actualidad relacionadas con el sector, que al final nos servirán bien para compartir opiniones y puntos de vista, pero también sobre todo para que luego podamos comentar esas noticias en LinkedIn, por ejemplo, o con personas de nuestro entorno y hacerlo ya con una base mucho más sólida. Perdón que me he ido para atrás. Resumiendo, la primera semana aquí tenemos unos cuantos ejemplos para que te hagas una idea, ¿no? De temas que vamos a tratar. Vamos a hablar, por ejemplo, de los frenos más habituales a la hora de comunicar en redes sociales, errores que deberías evitar, definir tu marca personal, crear el perfil de LinkedIn o cómo estar en Instagram para dar voz a nuestro sector. También podremos hablar de TikTok, de YouTube, de lo que quieras, de la red social que quieras, porque si algo tiene esa membresía es que tú también vas a ser ¿quién va a ayudarme a crear contenidos? Porque lo que quiero es que aprendas y te lleves herramientas de cuáles de lo que tengas tus dudas o de lo que no sepas gestionar. La semana en la que nos centraremos en comunicación y gestión de críticas, por ejemplo, veremos cómo frenar las fake news, hablaremos también de cómo podemos evitar crisis, hablaremos también de evitar ciertos errores en la comunicación online que hacen que luego podamos meternos en líos, o hablaremos también de la gestión de la comunicación, a manejar críticas, como hemos visto hoy, pero pasito a pasito y muchísimo más detallado, porque tendremos una semana entera para desgranar un contenido de formación, una píldora de formación. La tercera semana, como te he dicho, te entregaré entre 4 o 5 temas, uno por semana del mes, para que puedas publicarlos, bien sea en redes
o para que, por ejemplo, puedas compartirlos con cualquier persona de tu entorno que te pregunte sobre ese tema o tomando una cerveza con tus amigos. Y además también tendremos la sesión online, donde podremos hablar de las dudas que tú quieras y podremos comentar los problemas que te apetezca. Y la última semana, como te decía, debatiremos sobre una noticia de actualidad que nos afecte como sector y veremos cómo, porque al final a veces recibimos noticias, ¿no? Por ejemplo, con la gripe porcina se pueden mover noticias de ha habido un caso en humana, en una persona, y se genera como un poco de barullito, ¿no? A nuestro alrededor, la gente nos pregunta, a veces no tenemos claro cómo responder. Pues bien, vamos a hablar sobre eso y vamos a ver cómo podemos responder entre todos. En resumen, voy a estar a tu disposición de lunes a viernes para ayudarte en lo que necesites. Un bloqueo con un contenido, además, un problema técnico, una gestión de una crítica, cualquier duda sobre marketing, darte mi opinión sobre algo que quieras publicar. Al final, además de lo que te he contado, vas a tenerme a tu disposición para cualquier duda que te surja. Y no solo a mí, sino a todos los que estemos en la membresía, porque al final, como te digo aquí, la unión hace la fuerza, ¿no? Y al final, el que estemos todos unidos nos servirá para apoyarnos y nos servirá para que vayamos haciendo cada vez más ruido. Y ahora viene la respuesta a la pregunta del millón. ¿Y esto cuánto vale? Es la primera vez que lo hago, es algo muy nuevo. Y para este año el precio es de 20 euros al mes y 120 euros al semestre, pero como estás aquí, como es un lanzamiento, como es algo muy nuevo y es la primera vez que lo hago, espérate, porque para ti, si me dices que quieres acceder antes del 27 de marzo, vas a tener desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre por 120 euros, es decir, 3 meses gratis. Al final, perdón, mi objetivo es que tengas más tiempo, el más tiempo posible para disfrutar de los contenidos, para hacerlo con calma. Y al final ese precio se queda en 13,33 euros, ¿no? Al mes, lo que te cuesta un menú. Y como te aviso aquí, porque al final a mí me gusta ser muy clara, en 2025 este precio va a subir a 30 euros al mes, con lo cual es un buen momento, ¿no? Entrar ahora para que luego se te mantenga el precio, ¿no? Porque si quieres entrar más adelante, pues tendrá otro precio. Así que, de verdad, espero que te unas al cambio, que me escribas por WhatsApp, tienes aquí mi WhatsApp, puedes reservar, hacer un pantallazo o escribirme por privado, por email, por donde quieras, ¿no? Pero al final por WhatsApp creo que es lo más cómodo para que transformemos juntos el sector y para que lo hagamos, pues eso, ¿no? Todos unidos y todos a una, porque al final eso es lo más importante. Tienes aquí también el código QR por si quieres escanearlo, porque como sabes y como te he dicho al principio y lo prometido es deuda, eso no es todo. Y vamos a ver ahora unos cuantos ejemplos reales de críticas al sector, críticas que hemos recibido dos personas de las que estamos aquí, me incluyo yo y está también Jorge conectado, pero también ha recibido otra gente del sector u otras entidades del sector. Espero que hayas podido coger el teléfono y si no, pues puedes escribirme por cualquier red social, al final te las dejaré. Vamos a ver críticas, vamos a ver ejemplos reales. Ahora que ya te he contado un poquito esa noticia, ¿no? O esa cosa que me hace ilusión. Si quieres comentar algo por el chat, lo he dicho al principio, puedes hacerlo, puedes escribirme por aquí. Estaré encantada de responderte. Al final eso es para todos, ¿no? Para que lo hablemos. Al final va a haber ahora al final va a haber un momentito también de dudas, ¿vale? Pero bueno, si mientras tanto me quieres comentar algo o conforme vayamos viendo críticas, quieres comentar algo de alguna de ellas será más que bienvenido. Empezamos con una crítica a Interpork, entidad importante en nuestro sector. Interpork publica un post el Día de los Animales y hablando de bienestar animal. Pues bien, aquí tenemos una respuesta, ¿no? Hay que ser muy cínico para vivir de una brutal explotación animal y sin sonrojarse poner esto. Claro, ante esto, ¿qué haces? Tienes que responder. En este caso, Interpork no respondió, pero tienes que responder, porque al final no puedes dejar eso sin respuesta, ¿no? Aquí hay que hacer dos cosas. Primero, la palabra explotación probablemente la tendríamos que bloquear. Aunque realmente se habla de explotaciones en el sector, creo que es una palabra que cuando se usa en un comentario muchas veces es, pues eso, ¿no? Peyorativa en contra del sector. Y luego responderle y decirle que, pues lo que os he puesto en el PDF de críticas sobre bienestar animal, ahí está toda la legislación, los sellos, ¿no? Que va desde el principio hasta el sacrificio. Se le pueden contar muchas cosas de por qué sí que nos preocupamos por el bienestar de los animales y por qué sí es importante para nosotros el bienestar de los animales.
Siguiente, aquí no intentéis leer, de verdad, no lo intentéis leer. Os lo he puesto así para que veáis la Biblia, el tocho que me soltó esa persona, habla de contaminación, habla de deforestación, habla de muchísimas cosas. Habla de que comer carne no es bueno, habla de la eficiencia productiva de un kilo de carne y me dice además, recuérdame para otro día que también te hable de otras cosas porque nuestra ficción se está cocinando a fuego lento. ¿Qué creéis que hice? Evidentemente, como os decía con la anterior, respondí. Y yo le respondí, gracias por responder de forma respetuosa, pero no trato de convencer a nadie, ni trabajo representando a nadie más que a mí misma. Mis contenidos se basan en datos científicos que recopilo de muchas fuentes, libros técnicos, estudios, expertos, charlas, y siempre digo quién es mi fuente. De nuevo, gracias por compartir tu opinión, porque yo en ese caso, en mi publicación había puesto que era un artículo de Frédéric Leroy. Pero bueno, da igual, yo lo había puesto. Entonces, él me vuelve a responder. Acabo de entender todo, todito. Representas marcas porcinas. Tu pan con chorizo sale de esa industria. De ahí que no te importe mirar para otro lado. Por favor, vende lo que quieras, como quieras, pero si lo haces, al menos con veracidad y responsabilidad. Ya tenéis las emociones del consumidor en la mano, solo decirles que está bueno y es tradicional, no hace falta que los engañéis. Siguió, es decir, volvió a responder. Eso pasa, a veces tú respondes, pero la gente sigue. Pues bien, yo seguí y le puse, como te decía en el otro comentario, todo lo que publico es información que han compartido personas como es el caso de Frédéric Leroy, investigador de una universidad, que ya lo ponía, no le vuelvo a poner qué universidad es. Sobre todos estos temas, que no han sido pocos los que comentas, he ido hablando y voy a seguir compartiendo información. Él sigue. El papel y los títulos lo aguantan todo, bla, bla, bla. Con ello quiero decir que lo mismo te queda sin vídeo que un vídeo con muchas incoherencias, los clickbaits venden muy bien. Y me dice, en algo que pido mucho respeto, pero con vehemencia. O sea, me dice como que le explique, ¿no? Que vaya más allá, que les cuente más allá. Y claro, yo le digo que en este caso los datos, claro, como veo que me insisten que quiere que vaya más allá y al final las redes sociales dan para lo que dan, yo le paso el enlace de donde he sacado esa información. Un enlace que, por si no conocéis aleph-2020blogspot.com, hay infinitos artículos, está en inglés, pero hay infinita información también sobre nuestro sector. Y al final, esa persona, ¿qué creéis que hizo? Cuando entró allí y vio tantos enlaces y tal cantidad de información, nunca más se supo de ella. Ya no ha vuelto a responderme. Pasamos a otra publicación, otra persona. En este caso hablaba del agua y esta persona me dice, si el crecimiento de la industria porcina es constante, aunque usted diga que no derrochan, la demanda es mayor. Es decir, si hay más crecimiento, hay más demanda de agua, ¿vale? Yo le digo, gracias por tu comentario, de ahí que se lleve años trabajando en reducir el consumo de agua, porque si algo está haciendo el sector es trabajar para ser más sostenibles de base y por ese crecimiento. Por otro lado, al final, las granjas más nuevas son mucho más eficientes y tienen menos consumo. Al final, como sucede con las casas, lo que es nuevo consume y es mucho más eficiente que lo que es antiguo, simplemente porque se han modernizado las cosas, ¿no? Me vuelve a contestar. ¿Y qué me puede decir usted de la contaminación por nitratos y el motivo por el cual con muchas regiones porcinas es inviable el uso del agua por contaminación? Pues yo volví a responderle, efectivamente. Y le dije, claro, en este caso aquí ya me extendí un poco más. Por desgracia, hasta hace unos años las personas no éramos conscientes del daño que estábamos haciendo al planeta, no solo el sector porcino, sino en general. Y aquí, lo que os decía antes cuando os contaba, si hay que darle la razón en algún hecho, se da la razón. Pero eso no quita que lo que sí que está haciendo ya desde hace unas décadas es intentar minimizar el impacto actual en el entorno. Un entorno, al final se lo explico, por si no lo sabe, que es vital también porque el sector vive en ese entorno. Es decir, las personas que trabajan en el sector viven en esos pueblos donde él dice que se contaminan las aguas por nitratos. Entonces, yo creo, y le pongo aquí, ¿no? Nadie quiere no poder beber agua en su pueblo porque está contaminada. Y además, ¿qué hago? Aprovecho para pasarle otro artículo de Aleph 2020, ya veis que me cunde mucho esta publicación, y le digo que si no puede acceder, pues que me lo mande, ¿no? Y él me vuelve a responder y me dice, no veo muchas mejoras, me gustaría que me las mostraran porque llevo años trabajando en estos temas, bla, bla, bla. También veo que es un negocio, no sé qué. Claro, en ese caso, como me pide datos mucho más concretos, ¿qué hago yo?
le remito a Interpor o a Miguel Ángel Higuera por si necesita información más concreta que yo ya no le puedo aportar. Es decir, si en algún momento a vosotros os critican, te mandan una crítica y tú no sabes cómo responder o no sabes dar la respuesta, lo ideal y lo adecuado no es quedarte callado, quedarte callada, sino responderle y aportarle personas o entidades que puedan ayudarle, porque al final tú lo que quieres es ayudarle y le estás diciendo, yo no puedo darte más información, pero sí sé quién, y son estas personas, ¿vale? ¿Qué pasó en esta publicación? Que, como lo que os decía, ¿no? Esa unión hace la fuerza, otra persona del sector, en este caso Cristófol, entró para echarme un cable, para apoyarme y para, pues eso, ¿no? Comentar algo positivo que diera respuesta a esa persona, pero que apoyara lo que estamos haciendo desde el sector, ¿no? Pues eso, entonces él entró, que es lo que podemos hacer gracias a la membresía, dio respuesta, Pedro siguió y yo volví a contestarle más también con el tema de la legislación en ese caso, ¿no? Porque él hablaba de como que estamos tirando purines por tirar cuando realmente esto está legislado, ¿no? Entonces yo le digo que busque el BOE porque al final está legislado, ¿no? Y hay un apartado también en el que se habla de estos temas. Es decir, hay veces que hay haters, no, gente que critica, que es muy insistente y nosotros no nos podemos dejar vencer por esa insistencia, tenemos que seguir, porque nosotros tenemos la sartén por el mango y tenemos los datos, con lo cual con la información se llega a todas partes y con la verdad aún más lejos. Otra crítica, en este caso en TikTok. Hablaba también de, qué cara aquí también, pero bueno, igual. Hablaba también en este caso de los gases de efecto invernadero y me dice que si los purines son buenos, que contaminan no sé cuánto, que tal y que cual. Y le digo, primero, no digo que los purines sean buenos, como esa persona no me responde ni con educación ni nada, pues en este caso ya fui directa al grano. Ya veis que no siempre cumplo todo el proceso, pero a veces ves que no hace falta cumplirlo, ¿no? Porque cuando ves una cosa tan directa dices, bueno, pues yo también voy a ir directa y ya está. Si no tienes educación en decirme nada más, pues yo tampoco la voy a tener. No digo que, pero eso sí, yo le respondo muy educadamente, ¿eh? No digo que los purines sean buenos, bla, 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 le hablo de la comparación con los fertilizantes químicos, que estamos trabajando en mejorar, le doy el dato de la contaminación real, no de la que esa persona se ha inventado, y le hablo también del bienestar, porque habla aquí también de explotación animal, ¿vale? Ya veis que toca tres temas, pues yo le mando tres comentarios, uno por tema. Aquí tenemos a Jorge. Veis que no soy la única que recibe críticas. Jorge hizo una publicación también sobre, en este caso, deforestación, a raíz de un tema de los que compartí en esos contenidos que he compartido hasta ahora en abierto del calendario del Porci Influencer, que ahora van a pasar a ser privados solo para los que estéis en la membresía. Vale, y él, ¿veis? Yo entiendo que tú defiendes tu pan. A veces veréis críticas, en este caso habla del pan, si os acordáis, uno de los que me criticaba a mí también hablaba de mi pan con chorizo. Hay críticas a veces que van en la misma línea, ¿vale? Ya vais a ir viendo, conforme vayáis viendo críticas, vais a ir viendo que algunos van como en la misma línea de crítica. A costa de animales explota, tal, tal, tal. Y Jorge le contesta muy bien. Gracias por compartir tu opinión. En este caso, Jorge sí que usa todo el proceso. El nivel de bienestar es el más alto que tenemos, tal no sé qué. Además, está avalado por etólogos, se ha puesto por una dieta variada. Defiendo el sector porque lo conozco, no porque sea mi trabajo. Él sigue. Y entonces ya entra en otro punto que también es muy importante. Me cuesta entender que veterinarios trabajéis explotando a los animales, bla, bla, bla. Y Jorge le sigue respondiendo. En las granjas no se explota en este punto y como ve que no van a llegar a un acuerdo, le dice, en este punto no nos vamos a poner de acuerdo. Tú tienes tu opinión y yo tengo mi experiencia. Los veterinarios hacemos mucho más, la seguridad alimentaria es muy importante y sigue. Y además, en este caso a Jorge fue muy bueno porque le dice, aprovecho para darte las gracias porque me has dado una idea para nuevos contenidos, explicar todas las facetas profesionales que tenemos los veterinarios. Y luego sigue diciéndole, mientras no se cumpla tu deseo de dejar de consumir proteína animal, ahí estaremos los veterinarios para que podamos seguir cuidando de los animales y que estén lo mejor posible. El otro responde y Jorge le dice, no nos vamos a poner de acuerdo, que te vaya bien. Y ahí termina. Chispún, sin más. Pero ya veis que Jorge en este caso le ha dado mucho juego, ¿no? Le ha dado mucho peloteo, ¿no? Mucha ida y vuelta, mucho partido de ping-pong. Y para terminar, la última crítica, si no me equivoco, que os quería compartir, en este caso es en otra plataforma, es en un podcast,
Y es un podcast que hizo una persona que se llama Marcos Vázquez, que tiene el Radio Fitness Revolucionario, y se la hizo a Juan Pascual, que si no lo conocéis, el libro Razones para ser omnívoro es brutal. Y claro, a raíz de haber hecho esta entrevista al pobre Marcos le empiezan a llegar críticas de lamentable episodio, este episodio define tu catadura moral, poco ético, qué horror de podcast, estoy en shock. Bueno, en fin, o sea, una persona ajena totalmente al sector que intenta traer a alguien para hablar de omnívoros, ya no del sector, sino de razones para ser omnívoro, para seguir siendo omnívoros como hemos sido toda la vida, bueno, desde hace muchísimos siglos. Pues personas le están criticando a ese chico que lo único que ha hecho ha sido traer a una persona para entrevistarla. O sea, fijaros hasta dónde llegan, ¿no? Ya no es que trabajes en el sector, sino que simplemente por traer a una persona que habla de omnívoros, ya no de carnívoros, de omnívoros, le criticas. Con lo cual, con eso quiero deciros que al final hay gente que le saca punta a todo, hay gente que critica todo y cualquier cosa puede ser criticada hasta la más inverosímil. Así que, de verdad, muchísimas gracias hasta aquí. Os dejo ahora, os abro turno de preguntas por si tenéis dudas, por si queréis comentar algo en el chat. He visto que de momento no habéis comentado nada, pero si queréis lanzarme alguna pregunta, si queréis comentar algo, ahora es el momento. Espero que os haya gustado la clase. También os agradezco que me deis feedback de si os ha gustado, si no os ha gustado, si os gustaría que ampliara algún tema un poquito más, que profundizara otro día en algo un poquito más. También está todo bien. Al final, esto es la primera vez que lo hago, es la primera masterclass que hago y cualquier comentario para aprender será más que bienvenido, ¿no? Lo que os digo, al final, los comentarios y las opiniones de la gente muchas veces nos sirven para mejorar. Así que si tenéis algún comentario, alguna pregunta, ahora es el momento. Ah, mira, Jorge nos lanza una pregunta. Hemos hablado mucho del mundo online, pero si la crítica es nuestra vida en él o tú, vale, vale. Es decir, entiendo que si quieres decir que si es en el tú a tú con alguien, ¿no? Si es en nuestra vida real, en el tú a tú con alguien. Funcionaría lo mismo. Funcionaría igual, lo que pasa que es verdad lo que os he dicho, ¿no? Que el análisis previo lo tienes que hacer muy rápido y no te sirve. Entonces, de ahí también que es muy importante que intentemos, sobre todo en ese caso, para prevenir un poco y para trabajar esa respuesta a las críticas en persona, es importante, por un lado, que trabajemos muy bien el autocontrol, es decir, que sepamos gestionar nuestro enfado, nuestra respuesta visceral, que lo controlemos muy bien, porque eso sale solo, ¿no? Y eso en el cara a cara no se puede frenar si no te autocontrolas muy bien. Y después también es importante que tengamos también la valentía y el valor de si algo no nos lo sabemos de memoria, alguno de los datos no lo sabemos de memoria, tener a mano, por ejemplo, ese PDF con las respuestas a las críticas más frecuentes, o tener a mano Aleph 2020 o Realidad Ganadera o notas del libro de Razones para ser omnívoro y buscarlo y decirle, mira, te lo busco y te lo comparto. O mira, no sé quién, fulanito ha hecho un reel o Gemma ha hecho un reel hablando de este tema y se lo compartes. No tenemos, porque muchas veces pensamos, también pasa en redes, pero en la vida real también nos pasa y nos da más apuro. Pensamos que cuando nos preguntan algo o alguien nos dice algo, hay que responder al momento y hay que responder ya con la realidad absoluta. Y eso no es un examen oral, no es un examen oral. Estamos con otra persona que nos comparte una opinión. Y antes de dejar la respuesta a medias o de no responder algo porque no lo tenemos seguro, lo mejor es decirle a esa persona, mira, no lo tengo claro, te lo busco y te lo digo, dame un segundo, o te lo paso si es alguien que conoces, un amigo, te lo paso después, o espérate un momento y lo miramos juntos, ¿vale? Pero eso es lo más importante, sobre todo el autocontrol, si es algo que nos duele mucho y nos hiere un poco la parte esa más emocional, ¿no? Y el tener la valentía, o ya no es valentía, es tener la honestidad de decir, mira, no lo sé, lo buscamos y te doy la respuesta, ¿no? Porque quiero ayudarte. No sé si con esto te he respondido, Jorge. Gracias a ti. No sé si tenéis algún otro comentario, alguna otra pregunta. Para terminar, os recuerdo, pues eso, ¿no? El tema de la membresía, que es un grupito en el que estaremos juntos, formándonos. Muchas gracias, Mar, por el comentario. Mar no, bueno, pues eso, ¿no? Nos ha puesto que gracias por el directo, que es un gusto escucharme.
Así que de verdad, muchísimas gracias a ti, Mar, por asistir, a todos los que estáis en directo. Y lo que os decía, ¿no? Al final contaréis con mi apoyo, con el apoyo de los demás compañeros, con ideas de contenidos. Tenéis aquí lo que es el mes de la membresía, ¿no? La semana uno, semana 2, semana 3 el directo y semana 4 con debates. Lo que os he dicho, ¿no? Son 120 euros todo 2024 con 3 meses de regalo. Y os dejo aquí el enlace. Luis, que nos cuenta por aquí. Os dejo aquí el QR mientras leo en voz alta lo que nos comenta Luis. Muchas gracias, Gemma, muy útil. Gracias a ti, Luis, por asistir y por tus palabras. En los periódicos vemos muchas noticias en contra del sector. La última que vi fue como un tribunal ha condenado a una empresa danesa por engañar a los consumidores por sus afirmaciones sobre su impacto climático. Es un tribunal. ¿Qué hacemos en este caso? Claro, si llega a un tribunal, también es verdad que al final, si una empresa, en este caso entiendo que esa empresa lo que ha hecho ha sido poner en las etiquetas de sus productos o en su web afirmaciones sobre su impacto climático, el de la empresa, y alguien lo ha llevado al tribunal. Entiendo que si tú como empresa pones esos datos tienes claros que son ciertos y los vas a poder demostrar. En nuestro día a día, con los datos que yo os he compartido, son datos del MITECO, son datos científicos. Entonces, nosotros lo que hacemos y lo que yo siempre le digo a la gente que me manda críticas o a la gente que me dice algo, yo lo que le digo es, yo te paso información de personas que investigan en esto. Yo me baso en esto. Si tú tienes otros datos, otros estudios científicos que demuestran otra cosa, pásamelos porque yo no tengo la verdad absoluta. Puede ser que se me haya pasado algo, ¿vale? Si llega a un tribunal, claro, en este caso es algo grave y ahí ya entiendo que, claro, la empresa tiene que tener muy claro lo que está prometiendo, lo que está diciendo, ¿no? Porque si hablan sobre su impacto, otra cosa es que la empresa en su web dijera que eso lo hacemos mucho como sector, que el sector porcino impacta de tal manera el sector porcino, no yo como empresa. Y siempre, siempre que deis un dato, eso ya lo sabéis, lo sabéis sobre todo los que sois veterinarios, siempre, siempre que deis un dato, tenéis que dar la fuente. Tenéis que decir, esto es del Miteco, esto es de Interporc, esto es de realidad ganadera, esto es de no sé qué científico. Y si puede ser compartir el estudio, ¿vale? Porque así también, al final, en esos casos, esa información no es nuestra, Luis, es información de terceros, ¿no? Y tú te puedes escudar con que tú has compartido un contenido de terceros, ¿vale? Y si es tuya y lo compartes, pues antes de compartir nada propio de la empresa, asegurarte muy mucho que es verdad y que lo tienes auditado y bien demostrado, porque si es el caso que llegue a un tribunal, pues tú lo puedas probar, ¿no? Y demostrar, porque por desgracia, pues sí, pasan esas cosas. Gracias a ti, Luis. No sé si tenéis alguna preguntilla más, alguna duda más, alguna cosita más, y si no, pues como os había dicho, ¿no? Más o menos una horilla. Hemos estado más o menos en tiempo. Si tenéis alguna duda, ya os lo ponía en el mail. Yo me quedo aquí el ratito que sea, pero si no, tampoco es cuestión de haceros perder tiempo porque sí, ¿no? Porque al final todos, lo que os decía, ¿no? Todos tenemos el tiempo que tenemos. Así que si no hay más preguntas, muchísimas gracias por todo. Disculpadme por el inicio porque no sé por qué no se me oía. He desactivado micro, lo voy a activar y se ha solucionado. Pero bueno, cositas del directo, cositas que pasan y que se pueden solucionar. Gracias por la comprensión y por entenderlo y por haber estado aquí. Y cualquier duda, ya sabéis, podéis escribirme por ahí o en redes sociales, Gemático Gil, me encontraréis por todas las redes sociales o por email, que lo tenéis por los emails que os han ido llegando estos días. Así que estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.